«Vete, mecánico sucio», gritó la millonaria sin saber que él era el dueño. El humo gris que salía del capó del BMW X6 blanco contrastaba dramáticamente con el cielo azul de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Isabela Vega, de 32 años, observaba con creciente irritación cómo su vehículo de 2 millones de pesos se había convertido en un problema mecánico en plena avenida Presidente Masaryk. Su cabello rubio platinado estaba perfectamente peinado a pesar del calor del mediodía, y su vestido de diseñador italiano no mostraba ni una arruga. Como heredera del imperio textil Vega, nunca había enfrentado una situación donde el dinero no pudiera resolver inmediatamente cualquier inconveniente. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Isabela llamó a su asistente personal 3 veces, pero la línea estaba ocupada. Su chofer había tomado el día libre y ella había decidido manejar personalmente para ir de compras, una decisión que ahora lamentaba profundamente. El tráfico de la tarde comenzaba a acumularse alrededor de su BMW averiado, y los claxones impacientes de otros conductores aumentaban su nivel de estrés. Nunca en sus 32 años de vida había experimentado la vulnerabilidad de estar varada sin la red de seguridad que el dinero proporcionaba. A unas cuadras de distancia, en el taller mecánico El Guerrero, Alejandro Morales limpiaba cuidadosamente sus herramientas después de completar la reparación de un Tsuru 2005. Sus manos, manchadas de aceite y grasa, contrastaban con la precisión meticulosa con la que organizaba cada llave inglesa y desarmador en su lugar designado. A los 29 años, había desarrollado una reputación sólida en la colonia Doctores por su capacidad extraordinaria para diagnosticar problemas mecánicos que otros talleres no podían resolver. Su overol azul marino estaba desgastado por años de uso, pero impecablemente limpio cada mañana. Lo que nadie en el barrio sabía era que Alejandro había rechazado ofertas de trabajo de BMW México y Mercedes-Benz por un salario de 200,000 pesos mensuales para quedarse en el pequeño taller que había heredado de su padre. Poseía una ingeniería mecánica especializada en motores de alta gama del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en sistemas automotrices avanzados que había completado con honores. Su decisión de permanecer en el taller familiar no era por falta de opciones, sino por un compromiso profundo con la comunidad que lo había visto crecer. El teléfono del taller sonó insistentemente. Del otro lado de la línea, una voz femenina cargada de urgencia y autoridad demandaba atención inmediata. Isabela había encontrado el número del taller El Guerrero en una búsqueda rápida de Google, y el hecho de que fuera el más cercano a su ubicación fue el único criterio que consideró. No se molestó en verificar reseñas o reputación. Simplemente necesitaba que alguien llegara inmediatamente a resolver su problema. Alejandro escuchó pacientemente mientras Isabela explicaba su situación con una mezcla de frustración y desdén apenas disimulado. Podía detectar en su tono la actitud de alguien acostumbrada a que sus problemas fueran resueltos instantáneamente mediante órdenes y pagos. Sin embargo, su naturaleza servicial lo llevó a acceder inmediatamente, preparando su camioneta de remolque y las herramientas que podría necesitar para el diagnóstico inicial. Cuando Alejandro llegó a la escena en Polanco, la diferencia de mundos fue inmediatamente evidente. Su camioneta Nissan 2010, funcional pero sin pretensiones, desentonaba dramáticamente con los vehículos de lujo que transitaban la avenida.
Su ropa de trabajo y aspecto humilde contrastaban marcadamente con la opulencia del entorno. Isabela lo observó acercarse con una expresión que mezclaba alivio por la llegada de ayuda con desdén, por el aspecto del mecánico que había respondido a su llamada. La primera interacción entre ambos estableció inmediatamente la dinámica de poder que Isabela asumía naturalmente. Se dirigió a Alejandro con el tono condescendiente que reservaba para empleados de servicio, asumiendo automáticamente que la diferencia en su apariencia y estatus socioeconómico le otorgaba una superioridad inherente. Alejandro, acostumbrado a este tipo de actitudes de clientes adinerados, mantuvo su profesionalismo mientras comenzaba a examinar el vehículo averiado. El diagnóstico inicial reveló un problema en el sistema de refrigeración que requería más tiempo del que Isabela estaba dispuesta a conceder. Su impaciencia se intensificó cuando Alejandro explicó que necesitaría remolcar el vehículo al taller para realizar una inspección más detallada. La idea de depender de un mecánico de aspecto humilde para resolver su problema activó todos sus prejuicios de clase y su frustración comenzó a manifestarse en comentarios despectivos sobre la eficiencia del servicio. Mientras Alejandro trabajaba meticulosamente en asegurar el BMW al remolque, Isabela comenzó a hacer llamadas telefónicas, hablando en voz alta sobre su inconveniente con amigas de su círculo social. Sus comentarios incluían referencias despectivas sobre tener que recurrir a un tallercito de barrio y un mecánico cualquiera para resolver su problema. Cada palabra era cuidadosamente elegida para establecer su superioridad percibida sobre la persona que, irónicamente, estaba resolviendo su problema de manera competente y profesional. El trayecto al taller transcurrió en silencio incómodo, con Isabela siguiendo la camioneta de remolque en un taxi que había llamado. Su irritación continuó creciendo mientras observaba los cambios graduales en el paisaje urbano, desde las calles impecables de Polanco hasta las zonas más populares donde se ubicaba el taller El Guerrero. Cada cuadra que se alejaba de su zona de confort aumentaba su sensación de estar fuera de su elemento natural. Al llegar al taller, Isabela se sintió completamente fuera de lugar. El ambiente de trabajo honesto, con sus herramientas organizadas y el aroma familiar de aceite y metal, la incomodaba profundamente. Los otros mecánicos del taller, incluyendo a don Fernando, el socio mayor de Alejandro, la saludaron cortésmente. Pero ella interpretó su cordialidad como una familiaridad inapropiada dada su estatus socioeconómico superior. Mientras Alejandro comenzaba el diagnóstico detallado del BMW, Isabela se impacientó visiblemente. Sus tacones altos resonaban contra el piso de concreto mientras caminaba nerviosamente, revisando constantemente su teléfono y susurrando quejas sobre la lentitud del proceso. Su comportamiento contrastaba marcadamente con la concentración serena de Alejandro, quien trabajaba con la precisión de un cirujano, identificando sistemáticamente cada componente del sistema de refrigeración. El punto de ruptura llegó cuando Alejandro explicó que la reparación requeriría algunas horas debido a la necesidad de reemplazar el termostato y revisar el radiador completamente. Isabela, acostumbrada a que sus problemas se resolvieran instantáneamente mediante recursos financieros, no podía comprender por qué el dinero no podía acelerar los procesos mecánicos físicos. Su frustración se transformó en hostilidad abierta cuando Alejandro sugirió que podía esperar en la pequeña área de recepción del taller. La situación se deterioró rápidamente cuando Isabela comenzó a cuestionar agresivamente la competencia de Alejandro. Sus comentarios escalaron desde dudas profesionales hasta ataques personales sobre su apariencia.
educación presumida y estatus socioeconómico. Los otros trabajadores del taller comenzaron a notar la tensión creciente, pero mantuvieron una distancia respetuosa mientras Alejandro intentaba mantener su profesionalismo ante la creciente hostilidad verbal. El momento culminante llegó cuando don Fernando mencionó casualmente que Isabela podría considerar buscar un mecánico más de su nivel si no estaba satisfecha con el servicio del taller. Este comentario, aunque bien intencionado, fue interpretado por Isabela como un desafío directo a su autoridad. Su reacción fue explosiva e inmediata, liberando toda la frustración y prejuicio que había estado acumulando durante las últimas horas. «¡Vete, mecánico sucio!», gritó Isabela con una voz que cortó el aire del taller como una navaja. Su dedo apuntó directamente hacia Alejandro mientras continuaba su tirada. «No sé por qué tengo que lidiar con gente como tú. Deberías estar agradecido de que alguien como yo siquiera pise este lugar inmundo». Sus palabras resonaron por todo el taller, causando que cada actividad se detuviera instantáneamente. Los mecánicos, clientes y visitantes presentes se quedaron paralizados, observando la humillación pública que se desarrollaba ante sus ojos. Alejandro permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra venenosa con una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la furia descontrolada de Isabela. Sus ojos reflejaron una tristeza profunda, no por las palabras en sí mismas, sino por la humanidad perdida que presenció en ese momento. No respondió con ira o defensiva. Simplemente continuó trabajando en silencio, permitiendo que sus acciones hablaran por él, mientras Isabela continuaba su ataque verbal despiadado. La audiencia involuntaria del taller presenció algo que los marcaría permanentemente: la degradación sistemática de un ser humano trabajador y digno por parte de alguien que confundía privilegio económico con superioridad moral. Don Fernando intentó intervenir, pero Alejandro le indicó discretamente que no era necesario. Había aprendido a lo largo de los años que responder a la crueldad con más crueldad solo perpetuaba ciclos destructivos. Isabela, alimentada por su propia furia y la falta de resistencia de Alejandro, intensificó su ataque. Habló sobre cómo personas como él estaban destinadas a servir a personas como ella, sobre las diferencias naturales e inmutables entre las clases sociales, sobre cómo él debería sentirse honrado simplemente por estar en su presencia. Cada frase fue diseñada para cortar profundamente en la dignidad humana básica, y la crueldad calculada de sus palabras demostró una desconexión profunda de la empatía elemental. Después de varios minutos, que parecieron eternos, Isabela tomó las llaves de su BMW de las manos temblorosas de Alejandro y salió del taller pisando fuerte, satisfecha de haber puesto al mecánico en su lugar. No tenía idea de que en pocos minutos su visión del mundo sería completamente destrozada por un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Isabela manejó apenas 2 cuadras antes de que su BMW comenzara a hacer ruidos alarmantes nuevamente. El problema original se había agravado, y ahora el vehículo estaba claramente en condiciones peligrosas para conducir. Su orgullo, sin embargo, le impedía regresar al taller y pedir ayuda al mecánico que había humillado públicamente. Se detuvo en una gasolinera cercana y llamó a su asistente, exigiendo que encontrara el taller especializado en BMW más prestigioso de la ciudad. Mientras esperaba en la gasolinera, una curiosidad extraña comenzó a crecer en su pecho. Podía ver el taller El Guerrero a la distancia,
y algo la impulsó a observar más detenidamente. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto completamente durante su visita, una sección del taller que parecía ser privada, con una entrada separada que no había explorado. La curiosidad venció a la razón, y Isabela decidió caminar discretamente hacia el taller para observar más de cerca. Se posicionó estratégicamente detrás de algunos vehículos estacionados, donde podía ver sin ser detectada. Lo que presenció la dejó completamente sin habla y cuestionó todo lo que creía saber sobre la realidad. Una puerta de garage privada se abrió lentamente, revelando el interior de lo que parecía ser una colección de vehículos extraordinarios. Isabela parpadeó repetidamente, pensando que sus ojos la estaban engañando. Pero no había error. Estaba viendo una colección de automóviles de lujo que rivalizaba con cualquier exhibición de concesionario premium. Un Ferrari 488 Spider rojo brillante ocupaba el centro de la colección, flanqueado por un Porsche 911 GT3 amarillo y un Mercedes AMG GT plateado. Alejandro emergió de la oficina adyacente, ahora vestido con ropa casual, pero claramente de calidad superior. Su transformación física era notable. Sin el overol de trabajo, revelaba una complexión atlética y una presencia que irradiaba confianza natural. Caminó hacia el Ferrari con la familiaridad de alguien que conocía íntimamente cada curva y superficie del vehículo. Sus movimientos eran los de un propietario, no de un admirador. Isabela observó incrédula mientras Alejandro abría el capó del Ferrari y comenzó a inspeccionar el motor V8 con la misma precisión meticulosa que había demostrado con su BMW. Pero ahora era evidente que su conocimiento no provenía solo de experiencia laboral, sino de una comprensión íntima y personal de estos vehículos de alto rendimiento. La forma en que sus manos se movían sobre el motor revelaba una relación propietaria con la máquina. La revelación más impactante vino cuando Alejandro se dirigió hacia un área de la colección que Isabela no había notado inicialmente. Allí, cuidadosamente organizados, estaban diplomas enmarcados, certificaciones técnicas avanzadas y fotografías que documentaban una historia completamente diferente de la que ella había asumido. Podía distinguir títulos universitarios, especializaciones internacionales y reconocimientos profesionales que pintaban el retrato de alguien altamente educado y exitoso. Isabela se sintió físicamente enferma mientras procesaba la enormidad de su error. El mecánico sucio, que había humillado públicamente, no solo era propietario de una colección de vehículos que superaba en valor a su propio patrimonio automotriz, sino que claramente poseía un nivel de educación y logros profesionales que ella nunca había imaginado posible. Cada insulto que había lanzado se revelaba ahora como una proyección de su propia ignorancia e inseguridad. Alejandro cerró el capó del Ferrari y se dirigió hacia el vehículo, claramente preparándose para conducirlo. Isabela se dio cuenta de que estaba a punto de irse y en un impulso desesperado salió de su escondite. Sus ojos se encontraron a través del garage y la expresión de sorpresa y incomodidad de Alejandro fue evidente. Había sido descubierto en su espacio privado por la misma persona que lo había atacado verbalmente horas antes. Por un momento, que se sintió como una eternidad, se miraron en silencio total. Isabela experimentó un torbellino de emociones: vergüenza, curiosidad, confusión y algo que no podía identificar completamente. Alejandro, por su parte, parecía estar preparándose emocionalmente para otra confrontación potencial, protegiéndose instintivamente para lo que podría venir a continuación. Isabela dio algunos pasos hacia él, pero sus piernas se sentían pesadas como plomo.
Las palabras crueles que había pronunciado resonaban en su mente y comenzó a comprender la magnitud terrible de su comportamiento. Alejandro no había merecido ese tratamiento, y ella estaba empezando a entender que había juzgado completamente mal a una persona extraordinaria. Alejandro esperó por un momento, observando la lucha interna evidente en el rostro de Isabella. Cuando se dio cuenta de que ella no iba a hablar, simplemente movió la cabeza con tristeza comprensiva y se dirigió hacia el Ferrari. El rugido del motor cortó el silencio de la tarde y Isabella observó paralizada mientras él se alejaba, dejando solo el eco del motor potente y el peso aplastante de su propia conciencia. Esa noche, Isabella no pudo dormir. Las imágenes del Ferrari rojo y la mirada dolida de Alejandro no salían de su mente. Por primera vez en mucho tiempo estaba cuestionando fundamentalmente quién era realmente como persona y qué tipo de ser humano se había convertido. Su apartamento lujoso en Santa Fe, con vista panorámica de la ciudad, se sentía extrañamente vacío y sin significado. Isabella pasó los siguientes días en un estado de introspección forzada que era completamente ajeno a su experiencia previa. Canceló reuniones de negocios importantes, algo completamente fuera de carácter para alguien tan obsesionada con el éxito profesional. Su asistente expresó preocupación, pero ella simplemente dijo que tenía asuntos personales urgentes que resolver. La verdad era que necesitaba entender quién era realmente Alejandro y cómo había llegado a poseer esa colección impresionante de vehículos. Utilizando sus conexiones en el mundo empresarial mexicano, Isabella comenzó una investigación discreta sobre Alejandro Morales. Lo que descubrió la dejó aún más perturbada y avergonzada. No solo era ingeniero mecánico graduado con honores del Instituto Politécnico Nacional, sino que había rechazado múltiples ofertas de trabajo de empresas automotrices multinacionales para mantener el taller familiar en funcionamiento. Las revelaciones continuaron llegando como golpes al estómago. Alejandro había crecido en una familia trabajadora donde su padre, don Roberto, había construido el taller El Guerrero desde cero después de décadas de trabajo en fábricas automotrices. Su madre, doña Carmen, era enfermera en un hospital público y había hecho sacrificios enormes para costear la educación superior de su hijo. La familia valoraba la educación, pero también mantenía un compromiso profundo con servir a su comunidad local. Isabella descubrió que Alejandro trabajaba en el taller durante el día y dedicaba las tardes a un programa de capacitación técnica gratuito para jóvenes de escasos recursos. Su objetivo era enseñar habilidades mecánicas que pudieran proporcionar empleos dignos y estables a adolescentes que de otra manera podrían caer en actividades riesgosas. El programa había ayudado a más de 100 jóvenes a encontrar empleo estable en la industria automotriz durante los últimos 5 años. La historia detrás de la colección de vehículos era igualmente tocante. Un cliente adinerado y solitario, don Patricio Hernández, había frecuentado el taller durante años, no porque necesitara el servicio mecánico, sino porque había encontrado en Alejandro y su familia el afecto y la atención que sus propios parientes nunca le habían proporcionado. Cuando murió, dejó su colección completa de vehículos de lujo a Alejandro, reconociendo la bondad genuina que había recibido durante sus últimos años de vida. Alejandro había intentado devolver los vehículos a la familia de don Patricio, pero descubrió que el hombre no tenía herederos cercanos y había dejado instrucciones específicas en su testamento. La colección era un regalo para el joven mecánico que había iluminado sus días finales con conversaciones genuinas, trabajo honesto y respeto humano básico que el dinero no podía comprar. Esta revelación hizo que Isabella se sintiera aún peor.
Mientras ella había juzgado a Alejandro por su apariencia humilde, él había estado viviendo una historia de generosidad, trabajo arduo y dedicación comunitaria que ella nunca había imaginado que existiera. La diferencia entre los valores que cada uno representaba era abismal, y definitivamente no la favorecía a ella. Isabela decidió visitar la casa de Alejandro para disculparse personalmente. Después de obtener la dirección a través de sus contactos, se dirigió al barrio de clase media donde vivía con su familia. La casa era modesta, pero extraordinariamente bien cuidada, con un jardín lleno de flores que evidenciaba el amor y cuidado de sus habitantes. La diferencia con su propio entorno lujoso, pero emocionalmente vacío, era notable. Cuando tocó el timbre, fue recibida por doña Carmen, una mujer de cabello canoso y sonrisa acogedora que irradiaba la calidez natural de alguien acostumbrada a cuidar de otros. Isabela se presentó y pidió hablar con Alejandro, pero descubrió que había salido temprano para el trabajo y no regresaría hasta la noche. Doña Carmen, sin saber quién era Isabela realmente, la invitó a pasar y tomar café. Durante la conversación con la madre de Alejandro, Isabela aprendió detalles aún más íntimos sobre la vida del joven. Doña Carmen habló con orgullo maternal sobre los logros académicos de su hijo, su dedicación al trabajo y especialmente sobre su corazón generoso. Mencionó cómo Alejandro siempre ayudaba a los vecinos con problemas automotrices, frecuentemente sin cobrar nada, especialmente cuando se trataba de familias con dificultades económicas. Isabela escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como una puñalada en su conciencia. Doña Carmen no tenía idea de que estaba hablando con la mujer que había humillado a su hijo el día anterior. La gentileza y hospitalidad de la señora hacían todo aún más doloroso, especialmente cuando mencionó que cualquier amiga de Alejandro era bienvenida en su casa en cualquier momento. La ironía era cruel y profunda. Isabela no era amiga de Alejandro. Era la persona que lo había lastimado más profundamente en años, atacando precisamente lo que él más valoraba: su dignidad, su trabajo y su familia. Cuando se levantó para irse, doña Carmen tomó sus manos cariñosamente y le dijo que esperaba verla pronto nuevamente, que la casa siempre estaría abierta para ella. Isabela salió de la casa de doña Carmen con el corazón más pesado que había sentido en toda su vida adulta. Las palabras amorosas de la madre de Alejandro resonaban en su mente, contrastando brutalmente con la crueldad que había demostrado. La simplicidad y generosidad de esa familia la hacían cuestionar todo lo que había creído sobre valor humano y carácter personal. Durante las siguientes semanas, Isabela no pudo concentrarse en el trabajo. Sus reuniones se volvieron mecánicas, sus proyectos parecían sin sentido y se encontraba constantemente pensando en el joven mecánico al que había juzgado tan injustamente. Por primera vez en su vida adulta, el éxito financiero y el reconocimiento profesional no parecían suficientes para llenar el vacío que había descubierto en su alma. Isabela comenzó a observar su propio comportamiento y el de las personas en su círculo social con ojos nuevos. Notó cómo trataba a meseros en restaurantes, porteros de edificios, empleados de limpieza y otras personas que consideraba de estatus inferior. La constatación fue devastadora. Se había convertido en una persona arrogante e insensible, exactamente como los ejecutivos prepotentes que criticaba en reuniones de negocios. La empresaria decidió hacer algo que nunca había hecho antes: investigar sobre la vida de personas comunes que hacían la diferencia en sus comunidades.
Descubrió historias inspiradoras de maestros dedicados, enfermeras abnegadas, mecánicos honestos y tantos otros profesionales que contribuían a la sociedad de maneras que su dinero nunca podría igualar. Cada historia la tocaba profundamente y la hacía reflexionar sobre su propia contribución al mundo. Una de estas historias la impactó especialmente. Era sobre un mecánico en Guadalajara que usaba sus conocimientos para enseñar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, ofreciéndoles una profesión digna y oportunidades de crecimiento. La descripción se parecía mucho al perfil de Alejandro, y Isabela se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de conocer a alguien verdaderamente especial debido a sus prejuicios ciegos. Isabela intentó varias veces ir al taller para disculparse, pero siempre se detenía en la última cuadra. La vergüenza era paralizante. ¿Cómo explicar que había juzgado mal a alguien basándose únicamente en apariencias? ¿Cómo pedir perdón por palabras tan crueles dichas frente a otras personas? La situación se volvió aún más complicada cuando se enteró, a través de conocidos mutuos, de que la historia de su explosión en el taller se había difundido por el barrio. Algunos residentes locales comentaban sobre la fresa arrogante que había humillado a Alejandro, quien era conocido y respetado por toda la comunidad. Su reputación estaba manchada en un mundo que ella ni siquiera conocía directamente, pero que ahora se daba cuenta de que tenía sus propios códigos de honor y respeto que había violado gravemente. Fue entonces cuando Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. No podía deshacer el daño que había causado, pero podía intentar repararlo de alguna manera. Comenzó a investigar más profundamente sobre Alejandro, descubriendo que soñaba con expandir su programa de capacitación técnica, pero carecía del capital suficiente para el crecimiento que visualizaba. Isabela también se enteró de que Alejandro había estado considerando vender parte de su colección de vehículos para financiar la ampliación del programa educativo. La idea de que sacrificaría sus posesiones más preciadas por el bien de jóvenes necesitados la conmovió profundamente y confirmó todo lo que había aprendido sobre su carácter excepcional. La empresaria pasó noches enteras desarrollando un plan que no solo demostraría su arrepentimiento genuino, sino que también honraría el trabajo extraordinario que Alejandro realizaba en su comunidad. No quería que pareciera caridad o un intento de comprar perdón. Necesitaba algo auténtico que reconociera públicamente su error y celebrara los valores que Alejandro representaba. Isabela decidió crear un fondo de becas técnicas que llevaría el nombre del taller El Guerrero y sería administrado directamente por Alejandro. Pero más importante aún, ella participaría personalmente en el programa, no como patrocinadora distante, sino como voluntaria activa, aprendiendo sobre mecánica básica y contribuyendo con su experiencia empresarial para ayudar a los graduados a encontrar empleos estables. El plan era arriesgado porque requería que ella admitiera públicamente su error y se expusiera a la humillación que había infligido a Alejandro. Pero por primera vez en años, Isabela sentía que tenía un propósito más grande que simplemente acumular riqueza y estatus social. Había encontrado una oportunidad de crecer como ser humano y hacer una diferencia genuina en la vida de otras personas. Una mañana de martes, Isabela llegó al taller El Guerrero temprano, antes de que abriera oficialmente. Llevaba ropa mucho más simple de lo habitual: jeans, camiseta blanca y tenis cómodos. En sus manos portaba una carpeta con la propuesta del programa de becas y, más importante, una carta personal escrita a mano donde explicaba su transformación personal y su deseo de contribuir positivamente a la comunidad que había ofendido.
Alejandro llegó al taller como siempre, a las 7:30 am, y se sorprendió al encontrar a Isabela esperando junto a la entrada. Su primera reacción fue de cautela comprensible. La última vez que se habían encontrado, ella lo había humillado públicamente, pero algo en su postura y expresión era fundamentalmente diferente. La arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina que él no había visto antes. Isabela comenzó con una disculpa sincera y profunda, no solo por las palabras que había dicho, sino por la persona en la que se había convertido. Admitió que había vivido en una burbuja de privilegio que la había cegado a las realidades y valores de personas extraordinarias como él. Su voz se quebró varias veces mientras hablaba, revelando una vulnerabilidad auténtica que contrastaba dramáticamente con la máscara de superioridad que había usado anteriormente. Alejandro escuchó en silencio, observando no solo sus palabras, sino también su lenguaje corporal. Como alguien entrenado para diagnosticar problemas mecánicos complejos, había desarrollado una habilidad para leer a las personas con la misma precisión. Lo que veía en Isabela era una transformación genuina, una crisis personal que había llevado a un crecimiento real. Su intuición le decía que el cambio era auténtico, no performativo. Cuando Isabela presentó su propuesta del programa de becas, Alejandro quedó impresionado tanto por la generosidad del concepto como por la estructura cuidadosamente planificada que respetaba su autonomía y liderazgo. Ella había hecho su tarea, entendiendo no solo las necesidades logísticas del programa, sino también la filosofía educativa que él había desarrollado a lo largo de los años. Pero lo que más lo impactó fue su oferta de participar personalmente como aprendiz. Isabela estaba dispuesta a ponerse un overol, ensuciarse las manos y aprender mecánica básica junto con los jóvenes beneficiarios del programa. Era una demostración de humildad que pocos de su estatus socioeconómico estarían dispuestos a hacer, especialmente después de haber sido humillados públicamente. Alejandro pidió tiempo para considerar la propuesta, no porque dudara de las intenciones de Isabela, sino porque reconocía la magnitud del compromiso que ella estaba ofreciendo. Si aceptaba, significaría trabajar estrechamente con alguien que lo había lastimado profundamente. Pero también podría representar una oportunidad extraordinaria para impactar positivamente muchas más vidas de las que podía alcanzar solo. Durante los siguientes días, Alejandro conversó con su familia, especialmente con doña Carmen, quien había desarrollado una opinión favorable de Isabela después de su visita. Su madre, con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender la complejidad humana, le aconsejó que considerara la posibilidad de que las personas pudieran cambiar genuinamente cuando confrontaban las consecuencias de sus acciones. Don Fernando, su socio en el taller, también ofreció perspectiva valiosa. Había observado la interacción original entre Isabela y Alejandro, pero también había notado la transformación evidente en la forma en que ella se había presentado durante su visita de disculpas. Como mecánico experimentado que había tratado con todo tipo de personas durante décadas, don Fernando tenía un instinto desarrollado para distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación calculada. Después de una semana de reflexión, Alejandro decidió aceptar la propuesta de Isabela, pero estableció condiciones específicas que protegerían la integridad del programa y asegurarían que el foco permaneciera en los beneficiarios reales, los jóvenes que necesitaban oportunidades. La primera condición era que Isabela comenzaría como cualquier otro estudiante del programa, sin privilegios especiales o tratamiento diferencial debido a su estatus económico o su papel como financiadora. La segunda condición fue que su participación sería evaluada regularmente.
y si en algún momento su presencia se volviera disruptiva o contraproducente para el ambiente de aprendizaje, el acuerdo sería reconsiderado. Alejandro había aprendido que las buenas intenciones no siempre se traducían en resultados positivos, especialmente cuando existían diferencias significativas de clase social y experiencia de vida. El primer día de Isabela como estudiante en el programa de capacitación técnica fue una experiencia humillante de maneras que nunca había anticipado. Llegó al taller temprano, vestida con overol nuevo y botas de trabajo que claramente acababa de comprar. Su apariencia cuidadosamente preparada contrastaba notablemente con la naturalidad de los otros estudiantes, jóvenes de 16 a 22 años que habían crecido en barrios trabajadores y tenían familiaridad instintiva con herramientas y trabajo manual. Los jóvenes la recibieron con curiosidad mezclada con escepticismo. Habían oído hablar de la señora rica que había humillado al profesor Alejandro y ahora quería aprender mecánica. Su presencia inicial generó tensión palpable, no solo porque representaba un mundo socioeconómico completamente diferente, sino porque muchos de ellos habían experimentado discriminación similar de parte de personas de su clase social. Alejandro dirigió el programa con la misma profesionalidad que aplicaba a todo su trabajo, tratando a Isabela exactamente como a cualquier otro estudiante. No había favoritismo o consideraciones especiales. Ella tendría que ganarse el respeto y la competencia de la misma manera que todos los demás. Esta igualdad de tratamiento fue inicialmente desconcertante para Isabela, quien inconscientemente había esperado algún tipo de deferencia debido a su contribución financiera. La primera lección práctica involucró el desmontaje básico de un motor de 4 cilindros. Isabela observó con fascinación y creciente respeto, mientras sus compañeros de clase, algunos apenas salidos de la adolescencia, demostraban una intuición natural para el trabajo mecánico que a ella le faltaba completamente. Sus manos, acostumbradas únicamente a manejar documentos y dispositivos electrónicos, lucharon con las herramientas básicas durante las primeras semanas. Carlos, un joven de 19 años, cuya familia trabajaba en una fábrica de autopartes, se ofreció a ayudar a Isabela con las técnicas básicas de manejo de llaves inglesas y destornilladores. La ironía de la situación no pasó desapercibida. La empresaria millonaria siendo enseñada por un adolescente de barrio sobre conceptos fundamentales que él había aprendido ayudando a su padre desde los 10 años. Durante las primeras semanas, Isabela cometió errores básicos que frustraban tanto a ella como a sus compañeros. Confundía tipos de tornillos, aplicaba fuerza incorrectamente y, en una ocasión memorable, causó un pequeño derrame de aceite que requirió limpieza extensiva. Sus compañeros de clase inicialmente reían de sus errores, pero gradualmente comenzaron a ofrecer ayuda cuando vieron que su esfuerzo era genuino. Alejandro observaba estos intercambios con interés profesional y personal. Podía ver que Isabela estaba experimentando algo completamente nuevo, ser evaluada únicamente por su desempeño y habilidad, no por su estatus o recursos financieros. Era una lección de humildad que el dinero no podía comprar, y que pocas personas en su posición tenían la oportunidad de experimentar. El punto de inflexión vino durante la 4ª semana, cuando María, una estudiante de 20 años que trabajaba de noche en una fábrica para mantener a sus hermanos menores, tuvo dificultades para entender un concepto relacionado con sistemas de transmisión. Isabela, quien había estado estudiando intensivamente los materiales del curso en casa, se ofreció a ayudar usando métodos de explicación que había desarrollado durante su carrera empresarial.
Para sorpresa de todos, incluida ella misma, Isabela descubrió que tenía talento natural para la enseñanza. Su experiencia en presentaciones corporativas, adaptada a un lenguaje más accesible y práctico, funcionó excepcionalmente bien para explicar conceptos técnicos complejos. María finalmente entendió el sistema de transmisión, y por primera vez, desde que había comenzado el programa, Isabela sintió que había contribuido algo valioso. Alejandro presenció esta interacción y por primera vez desde su reencuentro sonrió genuinamente hacia Isabela. No fue una sonrisa forzada o educada, sino un reconocimiento sincero de que ella había encontrado una manera de agregar valor real al programa. Este momento marcó el comienzo de una dinámica diferente en su relación, basada en respeto mutuo por contribuciones concretas en lugar de disculpas por errores pasados. A medida que las semanas progresaron, Isabela comenzó a llegar más temprano y quedarse más tarde, ayudando con la limpieza y organización del espacio de aprendizaje. Su ropa de trabajo, inicialmente impecable, comenzó a mostrar las manchas honestas de aceite y grasa que marcaban el trabajo real. La transformación física reflejaba un cambio interno profundo. Estaba aprendiendo a encontrar satisfacción en el trabajo manual y la contribución práctica. Los estudiantes gradualmente comenzaron a aceptar a Isabela como parte genuina del grupo. Dejaron de verla como la señora rica y comenzaron a respetarla como una compañera de aprendizaje que se esforzaba tan arduamente como cualquiera de ellos. Algunos comenzaron a buscarla para conversaciones sobre temas no relacionados con la mecánica, creando vínculos personales inesperados. Isabela descubrió historias inspiradoras entre sus compañeros de clase que la conmovieron profundamente. Conoció a jóvenes que trabajaban durante el día y estudiaban por las noches, otros que cuidaban de familiares enfermos mientras perseguían sus sueños de estabilidad económica, y algunos que veían en la capacitación técnica la única oportunidad realista de escapar de ciclos generacionales de pobreza. Cada historia personal la tocaba más profundamente que cualquier reunión de negocios que hubiera tenido jamás. Comenzó a entender que había vivido en una burbuja de privilegio que la había aislado completamente de las realidades que enfrentaba la mayoría de la población mexicana. La humildad que estaba desarrollando no era estratégica o performativa. Era el resultado natural de confrontar su propia ignorancia sobre la vida real. Alejandro observaba la evolución de Isabela con una mezcla de admiración y cautela profesional. Podía ver que el cambio era auténtico, pero también sabía que las transformaciones personales profundas tomaban tiempo en consolidarse completamente. Su acercamiento era metodical y gradual, similar a cómo trabajaba en reparaciones complejas, con paciencia, precisión y atención constante a los detalles que indicaban progreso real. El verdadero examen de la transformación de Isabela vino cuando uno de sus compañeros de clase, Roberto, enfrentó una crisis familiar. Su madre había perdido su trabajo en una maquiladora y la familia estaba considerando que Roberto abandonara el programa para buscar trabajo de tiempo completo. La situación era exactamente el tipo de problema que el programa había sido diseñado para prevenir, pero también requería intervención sensible y cuidadosa. Isabela se enteró de la situación a través de María y, sin hacer alarde, discretamente investigó oportunidades de empleo para la madre de Roberto. Utilizó sus conexiones empresariales para asegurar una posición en una empresa asociada, pero lo hizo de manera que pareciera una coincidencia fortuita en lugar de caridad dirigida. La sensibilidad de su aproximación impresionó tanto a Alejandro como a los otros estudiantes.
Cuando Roberto se enteró de que podía continuar en el programa porque su madre había encontrado trabajo, su alivio y gratitud fueron evidentes. Isabela experimentó una satisfacción profunda que era cualitativamente diferente de cualquier éxito empresarial que hubiera logrado antes. Era la satisfacción de haber usado sus recursos y conexiones para resolver un problema real de una familia real, sin expectativas de reconocimiento o beneficio personal. Alejandro se acercó a Isabela después de clases ese día y expresó su reconocimiento por la forma en que había manejado la situación de Roberto. Su aprobación significaba más para ella que cualquier elogio profesional que hubiera recibido en su carrera empresarial. Por primera vez sintió que había ganado genuinamente el respeto de alguien cuya opinión valoraba profundamente. Los meses siguientes trajeron una rutina que Isabela nunca había imaginado que podría encontrar satisfactoria. Sus mañanas comenzaban en el taller, aprendiendo junto con jóvenes que inicialmente había considerado completamente diferentes de ella, pero con quienes ahora compartía objetivos comunes y respeto mutuo. Sus tardes las dedicaba a aplicar sus habilidades empresariales para ayudar a graduados del programa a encontrar empleos estables en la industria automotriz. La colaboración entre Isabela y Alejandro evolucionó naturalmente de tolerancia profesional a respeto mutuo y gradualmente a una amistad genuina basada en valores compartidos y trabajo conjunto. Alejandro había presenciado la transformación completa de Isabela y ya no podía negar que sentía algo especial por la mujer que había emergido del proceso de cambio personal. El programa de capacitación técnica había crecido enormemente con el apoyo financiero y la participación activa de Isabela. Ahora ocupaban un espacio ampliado, tenían equipo moderno y atendían el doble de estudiantes que antes. Más importante aún, habían establecido una red sólida de empresas asociadas que garantizaban oportunidades de empleo para los graduados, creando un impacto sostenible en la comunidad. Isabela había descubierto una pasión que no sabía que existía. El trabajo social y educativo la realizaba de una manera que ningún éxito empresarial había logrado jamás. Ver a los jóvenes transformarse, ganar confianza en sí mismos y construir futuros más estables daba un significado a su vida que había estado ausente durante décadas. Durante una de las ceremonias de graduación del programa, algo especial ocurrió. Isabela estaba ayudando a Alejandro con los preparativos finales cuando él se detuvo y la miró intensamente. Le dijo que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, pero en un ambiente más privado y personal. Después de la ceremonia, que fue emocionante y celebró los logros de 20 jóvenes graduados, Alejandro invitó a Isabela a caminar en el pequeño parque que habían desarrollado junto al espacio ampliado del programa. El ambiente estaba iluminado suavemente y la atmósfera era propicia para conversaciones íntimas y significativas. Alejandro comenzó hablando sobre cómo Isabela había cambiado, no solo como persona, sino como compañera en el trabajo de impacto social. Expresó que había observado su dedicación, su humildad para aprender de personas más jóvenes y con menos educación formal, y su generosidad genuina con los estudiantes del programa. Admitió que sus impresiones iniciales sobre ella habían estado completamente equivocadas. Isabela escuchó en silencio, sintiendo que su corazón se aceleraba con las palabras de Alejandro. Ella también había reconocido que sus sentimientos hacia él habían evolucionado mucho más allá del arrepentimiento y la admiración profesional. Se había enamorado del hombre íntegro, generoso y talentoso que había juzgado tan mal inicialmente.
pero también del ser humano que la había inspirado a convertirse en una versión mejor de sí misma. Alejandro confesó que estaba experimentando confusión con sus propios sentimientos. Por un lado, la memoria de las palabras crueles de Isabella todavía resonaba ocasionalmente en momentos de vulnerabilidad. Por otro lado, la mujer que estaba frente a él ahora era completamente diferente. Alguien por quien sentía una atracción profunda y auténtica que iba más allá de lo físico o lo intelectual. Isabella aprovechó la oportunidad para hacer su propia confesión emocional. Explicó que se había enamorado no solo de Alejandro como persona, sino del ser humano que él la había inspirado a convertirse. A través del trabajo en el programa, había descubierto aspectos de sí misma que no sabía que existían: compasión genuina, humildad real y la capacidad de encontrar propósito en el servicio a otros. La conversación se profundizó cuando Isabella reveló que había llegado a comprender lo vacía que había sido su vida anterior. El éxito profesional y la acumulación de riqueza no habían traído la realización personal que encontró trabajando junto a Alejandro por el bienestar de jóvenes necesitados. Había descubierto el verdadero significado de tener un propósito de vida que trascendiera el beneficio personal. Alejandro fue honesto sobre sus propios descubrimientos durante el proceso. Dijo que Isabella le había enseñado que las personas realmente podían cambiar fundamentalmente, que las segundas oportunidades a veces valían la pena, y que el perdón podía ser liberador tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Ella había demostrado que sus prejuicios sobre personas adineradas también necesitaban revisión. Cuando Alejandro finalmente besó suavemente a Isabella bajo las estrellas del parque que habían creado juntos mediante su colaboración, ambos sintieron que ese momento representaba mucho más que el inicio de un romance. Era el símbolo de una transformación completa, una segunda oportunidad que había sido ganada a través de acciones concretas y cambio personal genuino, no simplemente otorgada por palabras bonitas o gestos superficiales. 2 años después, Isabella y Alejandro habían establecido una fundación conjunta que operaba programas de capacitación técnica en 6 estados de México. Su historia se había convertido en un ejemplo inspirador de cómo el reconocimiento de errores, combinado con acciones concretas de reparación, podía llevar no solo al perdón, sino a la creación de algo más hermoso y significativo que lo que había existido antes. Isabella había encontrado en Alejandro no solo un compañero romántico, sino un maestro de vida que le había mostrado cómo convertir privilegio en responsabilidad social, arrogancia en humildad y recursos financieros en herramientas para el impacto positivo. Alejandro había descubierto que su capacidad de enseñar y sanar se extendía más allá de motores y máquinas, hasta las almas humanas que también necesitaban reparación y cuidado. Su taller original, ahora dirigido principalmente por graduados del programa de capacitación, se había convertido en un símbolo de esperanza para la comunidad. Jóvenes que habían comenzado como estudiantes vulnerables ahora eran mentores para la siguiente generación, creando un ciclo sostenible de oportunidad y crecimiento. En las tardes, cuando el trabajo del día había terminado, Isabella y Alejandro a menudo se sentaban en el mismo parque donde habían reconocido su amor mutuo, observando a nuevos grupos de estudiantes trabajar en sus proyectos finales. Ambos sabían que su historia personal había sido solo el catalizador para algo mucho más grande. La demostración de que la transformación genuina era posible cuando las personas tenían el valor de confrontar sus errores y la determinación de convertirse en versiones mejores de sí mismas. Las palabras crueles, "vete mecánico sucio",
que una vez habían cortado el aire de un taller modesto, ahora servían como recordatorio de lo lejos que ambos habían viajado en su crecimiento personal. Isabela había aprendido que el verdadero valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria o estatus social, sino por su carácter, competencia y contribución a la comunidad. Alejandro había descubierto que el perdón no era una señal de debilidad, sino un acto de fortaleza que podía crear oportunidades para sanación y crecimiento mutuo. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada y recontada como ejemplo de que incluso los encuentros más dolorosos podían convertirse en el inicio de transformaciones extraordinarias, cuando las personas involucradas tenían la valentía de crecer más allá de sus limitaciones iniciales y construir algo hermoso sobre las cenizas de sus errores pasados.